Bien, pues ahora le aprecio mucho a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, que me haya aceptado esta llamada. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Joaquín, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y buenas tardes también a tu auditorio. Bien, hay tres temas que nos preocupan básicamente. Son el primero, la pandemia, derivada de la pandemia, la crisis económica, y uno que es crónico, que es la crisis de violencia e inseguridad. ¿Cómo estás llevando la pandemia? Yo tengo aquí un reporte del Estado de México cotidiano. Mira, Joaquín, pues ha sido un año de muy complejo, pero yo te diría que en el caso de la pandemia, en el Estado de México, empezamos a prepararnos incluso antes de tener el primer caso, algo que es importante porque desde ahí teníamos 284 brigadas de muestreo que empezaron a dar seguimiento a partir del primer caso para evitar un mayor ritmo de contagios. Desde ahí nos fuimos preparando, fortaleciendo el sistema de salud, tenemos 58 hospitales COVID hoy en día, instalamos un sistema de unidades médicas móviles afuera de los hospitales, tenemos 70 unidades que nos sirven de filtro para que quienes llegan ahí se puedan detectar, si requieren hospitalizarse, pasan al hospital y si no, pueden regresar a sus casas y evitamos con esto un mayor riesgo de contagios. Y por supuesto, contratamos más de 1,400 nuevos médicos y enfermeras para poder atender a todas las personas que han requerido atención médica. Hoy en día, Joaquín, yo te diría que hemos ido avanzando. Primero, se ha disminuido el ritmo al que van creciendo los contagios. Segundo, traemos una ocupación hospitalaria de menor al 41%. Hay que decir que sigue todavía un riesgo alto de contagio, que es muy importante seguir manteniendo las medidas preventivas de higiene, lavado de manos, el uso del cubrebocas, que ha sido fundamental, y que con esto podamos ir avanzando en los próximos meses, que además son complejos porque se junta con la temporada de influenza, y entonces tenemos el riesgo de la combinación de la pandemia de COVID con la temporada de influenza. Más, Alfredo, el riesgo que ya estamos viviendo como le quieren llamar, segunda ola, rebrote, repunte de casos. ¿Cómo están en el Estado de México en eso? Mira, conforme va avanzando el tiempo, también se empiezan a relajar las medidas y esto hay que recordar que es importante seguirlas manteniendo para prevenir. Hoy en día, Joaquín, tenemos una ocupación hospitalaria del 41%. Tenemos 1,673 hospitalizados, de ellos 289 intubados. Esto quiere decir que pues estamos en un ritmo, digamos, menor al que estábamos hace algunos meses, pero todavía tenemos el riesgo allá afuera de manera importante. Entonces hay que ser muy insistentes en la parte preventiva y en seguir guardando todas las medidas de higiene y sana distancia. Por otro lado, Joaquín, es muy importante la parte económica, que pues si bien es cierto que la salud es una prioridad y que hemos dado toda la atención necesaria para prevenir los contagios y para pues poder atender a las personas que lo han necesitado, por otro lado, la economía familiar hoy en día requiere de un gran impulso porque se han perdido muchos empleos, Joaquín. Sí, ahora dime, ¿ha dado el gobierno de Alfredo del Mazo apoyo a micros, pequeñas y medianas industrias que, por ejemplo, el gobierno federal no ha dado? Sí estamos dando, Joaquín, porque estamos convencidos de la importancia de apoyar a la economía familiar y también a la generación de empleos. En la parte de economía familiar, de entrada, además de los programas sociales, como el Salario Rosa, por ejemplo, que es uno de los más importantes para apoyar a las amas de casa, y apoyos alimentarios también, con canastas alimentarias, que adelantamos durante los meses más intensos de la pandemia. Hoy también tenemos un programa de apoyo para el desempleo. Van más de 50,000 familias beneficiadas con este programa a quienes han perdido su trabajo, ya sea formal o informal incluso, y que durante esta pandemia lo han perdido porque han cerrado muchos establecimientos. Por otro lado, sacamos un programa de microcréditos para apoyar a las micro y pequeñas empresas, llevamos más de 43,000, un programa de créditos con Nacional Financiera a la pequeña y mediana empresa, son más de 660 millones de pesos que estamos ya financiando hoy en día, un programa de incentivos fiscales para exentar del impuesto sobre nómina
durante algunos meses, y también eliminar el impuesto sobre hospedaje para ayudar a que las empresas puedan pues seguir teniendo y manteniendo su plantilla laboral, y por otro lado apoyando hoy en día pues con atraer mayor inversión que nos permita generar empleos. Es decir, la inversión en el Estado, la atracción de inversión nos va a permitir generar los empleos que necesitamos, Joaquín. Bien, 3, el tema de la violencia, que acabo de dar los datos. En los primeros 23 meses del gobierno del presidente López Obrador van 65,000 muertes a fecha del jueves. En los primeros 23 meses de gobierno de Vicente Fox iban 26,000, en los primeros 23 meses de Felipe Calderón 22,000, y en los primeros 23 meses de Enrique Peña Nieto 33,000 muertos. ¿Cómo van en el Estado de México, que es el estado más poblado, ¿sí?, en este tema? Hemos trabajado muy coordinados con el gobierno federal, Ejército, Marina, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, por supuesto. Llevamos un esfuerzo muy importante en operativos, nosotros le llamamos operativo rastrillo, llevamos más de 3,800 en 3 años. ¿Por qué son importantes? Porque estos operativos nos permiten hacer como un barrido, digamos, en las comunidades con mayor incidencia delictiva. De manera simultánea entramos durante 2, 3 o 4 días a hacer un barrido en todas las colonias con alta incidencia delictiva para cumplimentar orden de aprehensión, para cateos, para monitorear o vigilar centros que puedan ser sospechosos de venta de droga o alguna cosa así, operativos en el transporte público. Llevamos más de 31,000 operativos en el transporte público para evitar el robo al transporte público. Y otra parte importante, Joaquín, tenemos más de 19,000 cámaras de videovigilancia hoy instaladas. Las hemos reforzado con un sistema de drones tácticos y drones de hangar, así se le llaman, para poder responder más rápido y dar monitoreo a las rutas de mayor índices delictivos. Y con todo esto, Joaquín, pues hemos logrado avanzar. Este año, cuando menos, llevamos 19% de disminución de los delitos de alto impacto. Esto es un avance, todavía falta mucho más por hacer, pero pues nos ha dado resultados esta estrategia de inteligencia con tecnología y trabajo conjunto. Todavía tenemos pendientes y será un reto que seguiremos trabajando todos los días para dar mejores resultados. Bien, por último, en el tema político. Hay 10 gobernadores que han presentado un frente, han integrado un frente, que se salieron de la CONAGO. Tú permaneces en la CONAGO. ¿Cuál es tu relación con el presidente López Obrador, sabiendo que él es de Morena y que tú eres del PRI? Tenemos una buena relación, Joaquín, una relación respetuosa, una relación constructiva. Hemos trabajado de manera coordinada por el bien de las familias del Estado de México. Yo estoy convencido de que el trabajo conjunto con el gobierno federal, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y también con los ayuntamientos locales, en el caso del Estado, nos permite dar mejores resultados. Este trabajo conjunto nos ha permitido avanzar en tareas de seguridad, Joaquín. Nos permite hoy tener algunas de las obras de infraestructura más importantes que se están haciendo a nivel nacional en el Estado de México, como el aeropuerto Felipe Ángeles o la continuidad del tren interurbano México-Toluca. Sí lo van a terminar, Alfredo, el tren interurbano, que debe estar terminado hace, ¿qué?, 17. Debe estar terminado para finales del año 2022, Joaquín. Hoy en día continúan las obras. En el tramo que va sobre el Estado de México llevan un 97% de avance y debería estar terminado para finales del 2022. O sea, lo que me quieres decir es que el atorón está aquí en la Ciudad de México. Pues que lo que falta todavía, donde hay todavía mayor tramo por avanzar, es en el tramo del túnel que está, entrando a la Marquesa, hasta la estación de observatorio, que va a juntar el metro con la terminal de autobuses y el tren interurbano México-Toluca. Dime, también, te quería preguntar, ¿sí? Sí, dime, de esta nueva carretera que... ¿dónde va a desembocar? En la Chamapa Lechería, ¿no? La nueva carretera Toluca-Naucalpan, la acabamos de abrir la semana pasada. Es una autopista que conecta la zona del Valle de Toluca con el Valle de México. Empieza en la Chamapa Lechería, un poco adelante, digamos, de lo que es Bosque Real,
y entronca hasta la carretera que va hacia Zitácuaro o Valle de Bravo o al Aeropuerto Internacional de Toluca. Esta carretera muy importante, que además son más de 11,000 millones de pesos de inversión, va a disminuir los tiempos de traslado de 70 minutos a cerca de 34, 39 minutos aproximadamente, Joaquín. Oye, el aeropuerto de Toluca, ¿sí lo van a echar a caminar o porque pues sigue igualito, Es un aeropuerto que tiene todas las características para ser, yo lo sé, pues muy atractivo para las aerolíneas, por lo supuesto, que le falta es aviones aviones y vuelos. Sabes que iba avanzando, iba retomando ritmo, y con la situación de la pandemia, Joaquín, pues se disminuyeron los vuelos, digo, en todos lados, pero en particular el aeropuerto de Toluca, pues prácticamente sus operaciones comerciales pasaron ya a la Ciudad de México, y esperamos que con el retorno a una nueva normalidad hacia adelante podamos retomar esta oportunidad. La verdad es que la conectividad que ofrecen los tres aeropuertos, el de Toluca, el Felipe Ángeles y el de la Ciudad de México, es una gran ventaja competitiva para nuestro país, para el centro del país, y estamos haciendo una conectividad carretera que nos permita estar entre uno y otro de los aeropuertos, es decir, conectar los tres en un tiempo no mayor a 1:15 entre uno, otro y otro de los aeropuertos. Oye, el tren México-Toluca, ¿no va a ser el ramal al aeropuerto ya que pasa por ahí cerca? Ahorita está contemplado que a partir de la estación de Lerma, que es la más cerca a Boulevard Aeropuerto para Toluca, se pueda tener un transporte articulado, es decir, una especie de mexibús, como llamamos nosotros, de autobús, para llevar a los pasajeros que vayan de Lerma o del tren México-Toluca hasta el aeropuerto, con posibilidades de que cuando la demanda crezca más adelante, poder hacer un ramal. Sí, claro. En esta primera etapa, con un mexibús sería suficiente. Sí, no hay vuelos, ¿para qué quieres meter? Tienes razón. Hay que retomar primero los vuelos, Joaquín, y además es un aeropuerto que tiene todo el potencial para así hacerlo, y espero que una vez regresando a la nueva normalidad o a ir avanzando, podamos ir retomando más vuelos en el aeropuerto de Toluca. Pues ojalá que así sea. Alfredo, te mando un abrazo, muchas gracias por contestarme y que estés muy bien. Joaquín, me da mucho gusto saludarte, te agradezco mucho a ti y muy buenas tardes a todos. Oye, sí. Es tu informe de gobierno, ¿no? El tercer informe, estamos a la mitad de la administración y seguimos avanzando. Yo creo que es importante destacar que el gobierno no se ha detenido, a pesar de lo difícil, de lo complejo, de los retos que hemos tenido. Joaquín, iniciamos esta administración con un sismo a los 3 días de iniciar la administración el 19 de septiembre. Nos ha tocado un proceso complejo de muchos retos, ahora la pandemia, por supuesto, y a pesar de todo eso, el Estado de México no se detiene. Seguimos avanzando, seguimos construyendo. Y vienen las elecciones de junio del año que viene. El año que entra, Joaquín, y será pues un momento también de pues reconocer lo que se ha hecho, los avances y también los pendientes, por supuesto. Bueno, ¿será un caso Coahuila del Estado de México? Esperemos que sobre todo podamos tener buenos perfiles que le sirvan a los mexiquenses y que antes que nada pues pongan el bienestar y el trabajo de las familias antes que cualquier otro interés, Joaquín. Gracias, Alfredo, que estés muy bien, te mando un saludo. Igualmente para ti, Joaquín, muchísimas gracias. Buenas tardes, es Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México.